Una ocasión había un lobo que, pasando y observando la vida de las ovejas, queriendo arrebatar una de las ovejas mientras la estaba acechando, se dio cuenta que el estilo de vida de las ovejas era una vida pasiva, una vida agradable, una vida sin preocupación. Tenían un pastor que las cuidaba, que las pastoreaba, que las guiaba, que las dirigía y que las cuidaba y que las protegía. Un día el lobo, tratando de acechar a la oveja, pensándolo bien, llegó a la conclusión de que él le encantaría vivir como una oveja. Y empezó a darle mente. Y día tras día iba y miraba y ligaba y empezó a ver el comportamiento de las ovejas. Y en su corazón nació un deseo de querer ser una oveja. Así que un día cogió y buscó alguna manera para parecerse una oveja y se vistió de oveja. Y llegó dentro de la manada y empezó a comportarse como las ovejas. Empezó a comer lo que comen las ovejas. El lobo se volvió vegetariano. ¿Se pueden imaginar? Ya el lobo no se comportaba como lobo, sino que ahora estaba tratando de comportarse como oveja. Y ya no aullaba como lobo, ahora hacía el mismo sonido que las ovejas. Y ahí estuvo el lobo comportándose, tratando de parecerse, imitando lo más que pudo a las ovejas. Pero mientras pasaba el tiempo, se le hacía más difícil. Porque dentro de él había una naturaleza que él no podía cambiar por sí mismo. Esa naturaleza era su naturaleza de lobo. Y con más que él se vistiera de oveja, él era lobo. Así que pasaron los meses y él continuó vistiéndose de lobo, de oveja, viviendo entre la manada de ovejas, caminando como oveja, comiendo pasto como la oveja, grama como la oveja, o sea, escondiendo su rabo como las ovejas, porque la oveja tiene un rabito y el lobo tiene un rabote, ¿verdad que sí? Así escondiendo, o sea, él trató de ser lo más oveja que él pudo. Pero mientras pasaban los días y mientras pasaban las semanas y mientras pasaban los meses, su naturaleza de lobo no le permitía. Y empezó la lucha entre la naturaleza de lobo y la nueva naturaleza que él quería. La naturaleza de oveja y la naturaleza de lobo se encontraron. Y entonces el lobo se encontró en una encrucijada, una guerra entre el bien y entre el mal. El lobo, con más que quisiera ser oveja, no podría ser oveja, porque naturalmente él había nacido ¿qué? Lobo. Y eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Queremos ser espirituales, pero nacimos carnales. Pero en nuestro caso, nosotros tenemos una esperanza, gloria sea el nombre de Dios. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 25, versículo 27.
Génesis capítulo 25, versículo 27, la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los niños crecieron, Esaú fue diestro en la casa y hombre de campo, pero Jacob fue varón quieto de casa, que prefería quedar en las tiendas. Isaac amó a Esaú porque le gustaba comer de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día Jacob guisó un potaje, y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom, que equivale a rojo. Y Jacob respondió: véndeme ahora tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: estoy que me muero, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Interesante que aquí vemos dos hermanos nacidos el mismo día, de la misma madre, el mismo padre, jóvenes que conocían la promesa que Dios le había hecho a su padre y la promesa que le habían hecho Dios a Abraham, su abuelo, ¿verdad? De que de ellos nacería una gran nación. Sin embargo, en esta historia vemos que los dos hermanos eran diferentes. Uno estaba interesado en las cosas, en las promesas de Dios, mientras el otro estaba interesado en las cosas carnales. Por lo tanto, Esaú representa nuestro lado carnal, mientras que Jacob representa nuestro lado espiritual. Yo me acuerdo cuando yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador personal. Antes de aceptar al Señor Jesús como mi Salvador personal, yo no tenía ningún problema. Yo era un pecador. Era un pecador, practicaba el adulterio, practicaba todo lo que es pecado. Pero para mí no era pecado. Para mí era un ¿qué? Un estilo de vida. Era agradable vivir de la vida que yo vivía. No había problema, no había guerra, no había una conciencia que cuando hiciera el mal me perturbara o me dijera que estaba haciendo lo mal. No había ley, vivía sin ley. El hombre carnal vive sin ¿qué? Sin ley. Él es ley para sí mismo. Pero cuando acepté a Jesús como mi Salvador personal, me acuerdo, cuando me bauticé y entregué mi vida al Señor, comenzó una batalla en mí. Porque ahora había una guerra interior. Y era la nueva naturaleza que había nacido en mí, que ahora empezó a confligir con la vieja naturaleza mía. Fíjense, yo sé que muchos de los que estamos aquí, si verdaderamente estamos siguiendo a Cristo y queremos ser semejantes a Él, han experimentado eso. Una guerra. Empieza el deseo de la carne empieza a jalar por un lado y las cosas de Dios empiezan a jalar por otro lado, y empezamos como que queremos hacer el bien, pero no puedo hacerlo. Quiero hacer lo bueno, pero lo bueno que quiero hacer no lo hago, más lo malo que no quiero hacer termino haciendo, y somos a veces hasta miserables. O sea, dice el apóstol Pablo, es una lucha que tenemos dentro de nosotros constantemente, porque queremos hacer el bien, pero no podemos, porque somos débiles.
Aquí hay que entender una cosa. El más que se alimente es el más fuerte que va a quedar. Si usted coge dos perros pitbull y los pone en una jaula y pone a uno en la derecha y a otro en la izquierda y alimenta el de la derecha constantemente, ustedes saben que los pitbull son perros que son perros por naturaleza que los crearon para pelear. Si usted pone dos pitbull juntos y alimenta a uno y al otro lo alimenta de vez en cuando, ¿qué usted cree que va a pasar cuando usted suelte esos dos pitbull? ¿Quién tú crees que va a ganar? Los dos son pitbull. Los dos son pitbull. Fíjense. Pero uno está mejor alimentado que ¿quién? Que el otro. Así que cuando tú sueltes los dos pitbulls, el que está mejor alimentado va a coger al que está menos alimentado y lo va a restrayar contra el piso. Lo va a sacar de carrera. En nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. Cuando tú te bautizas y entregas tu vida al Señor como tu Salvador personal y aceptas a Jesús como tu Salvador personal, ha nacido en ti una nueva criatura. Pero esa nueva criatura es simplemente un bebé. Tienes que empezar a alimentarle. Tienes que empezar a alimentarlo. La vieja criatura en tuya, todavía está fuerte todavía. Por eso es que hay muchas personas que entran y después de 2 o 3 meses se cansan, se desaniman, se dan por vencidos. ¿Saben por qué? Porque han continuado alimentando la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza nosotros no la podemos alimentar, porque si seguimos alimentándola, entonces la nueva naturaleza, esa que quiere nacer en ti, que quiere crear, que quiere crecer en ti, si no alimentamos la nueva naturaleza, la vieja naturaleza se la va a comer viva. En esta noche el Señor quiere que tu nueva naturaleza madure, crezca, se fortalezca, saque mollero, saque fibras. Saben que en la vida espiritual yo la comparo como el gimnasio. Yo la comparo como el gym. Cuando tú vas al gym, la primera vez, si no has ido nunca al gimnasio, sabes que vas a entrar al gimnasio y si te pusiste a darle las pesas mucho tiempo sin haber practicado pesas por nunca en tu vida o simplemente o estabas retirado por un tiempo y te pusiste a darle las pesas mucho un día, sabes que vas a estar una semana de cama, ¿verdad? Tus molleros van a estar estropeados, tu cuerpo va a estar adolorido, es como si te cogieran con un bate y te dieran por todo el cuerpo. Pero si no alimentas tu nueva criatura, la vieja naturaleza va a tener dominio sobre ti. Por eso yo quiero que vayan conmigo al libro de Romanos. Acuérdense que hay 2 naturalezas, Jacob y Esaú. Acuérdate, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. 2 naturalezas. Una que te ofrece vida, la otra muerte. En el libro de Romanos, fíjense, el apóstol Pablo dice en el capítulo 7, el versículo 15, el mismo apóstol Pablo, un hombre como el apóstol Pablo, experimentó los problemas que tú y yo experimentamos hoy, joven. Los deseos que tú experimentas, él los experimentó. Las fallas, las debilidades que tú tienes, él las tuvo. Todos los hombres que hoy nosotros consideramos santos, todos los hombres que hoy nosotros admiramos en la palabra de Dios, fueron hombres débiles como tú y como yo. Pero encontraron su fortaleza alimentando la nueva criatura, sometiéndose, buscando de Jesús. El apóstol Pablo confiesa, y aquí estamos hablando de un apóstol Pablo, no un apóstol Pablo sin conocimiento, no un apóstol Pablo recién bautizado. Estamos hablando de un apóstol Pablo ya maduro en su fe. Cuando escribió esta cita,
ya era un hombre maduro en su fe. No era un joven, no era un recién bautizado, era un hombre maduro, llevaba tiempo en la fe. Sin embargo, aún así, miren lo que el apóstol Pablo escribe. Y dice, realmente no entiendo lo que hago o lo que me pasa. A veces no entiendo lo que me pasa. ¿Qué me pasa? ¿Le ha pasado a usted eso por su mente? Que sin querer peca. Sin querer piensa mal del prójimo. Sin querer habla mal del prójimo. Sin querer se cree mejor que el prójimo. O sea, usted sabe que está mal, pero lo hace. Es que su vieja naturaleza no ha muerto. Y en realidad no morirá hasta que Cristo venga. Fíjense, ¿seremos semejantes a Cristo Jesús? Claro que sí. Sin embargo, la vieja naturaleza siempre va a estar ahí. Nosotros tenemos que tenerla amarrada, pisoteada a través del bautismo del Espíritu Santo. Cuando vivimos en el Espíritu, pisoteamos, encarcelamos, amarramos a la vieja naturaleza. Pero esa vieja naturaleza está ahí. Y si usted le da lugar a la vieja naturaleza, si le da lugar a ese lobo, si le da lugar a ese pitbull te va a morder. Si te duermes en las pajas, te va a morder. Y el apóstol Pablo sintió esta lucha. Y es una lucha que tenemos. ¿Sabe? Nadie dice, yo nunca he dicho, y el predicador que diga que cuando usted viene a los pies de Jesús, todo ahora es color de rosa, está mintiendo. Porque la realidad es que cuando usted acepta al Señor Jesús, ahora comienza la guerra entre la carne y entre el espíritu. La guerra entre la carne y entre el espíritu. Hay una guerra. Pero hay victoria en esta guerra. ¿Saben por qué? Porque la verdad es que ya Cristo venció. Hay victoria en Cristo Jesús. La verdad es que ya Jesús venció. Y si Él venció, nosotros también ¿qué? Venceremos. El apóstol Pablo, entendiendo este problema que existe dentro de nosotros, dice, realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miren, hace poco yo estaba en New York manejando, y yo no sé si usted ha manejado en New York City, pero no es fácil, especialmente con los taxis amarillos. Y entonces pues ya yo conociendo el área de New York, ¿verdad? Pues yo puedo estar en Connecticut y puedo estar en Massachusetts y voy en un mode suave, estoy tranquilito, I'm cruising. Porque la gente allí son como que, ok, tranquilo, tú pones tu señal, la gente respeta las señales, ¿verdad? O sea, y son corteses. Pero en New York no creen en nadie. No creen, o sea, usted pone la señal y entonces, pues ahora se parece como aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Pusiste la señal y, espérate, hay que acelerar. O sea, ahora que, tú pides paso y le das paso a uno y te pasan 20 de frente y te dejan estancado ahí. Como tú, ¿qué pasó? O sea, en New York no es fácil conducir, manejar. Así que yo llego, cuando llego a New York, estoy entrando ya al Cross Bronx, por ahí empiezo ya, la mentalidad se me programa, espérate, estoy en New York, y empiezo a manejar. O sea, aquí si no me muevo de esta manera, no me muevo, porque yo sé, por experiencia, la primera vez que yo manejé en New York City, andaba con un amigo mío y empecé a parar detrás de los taxis, a parar detrás de los carros, y el amigo mío me miraba y me dice, papá, así no vamos a llegar a donde vamos. Tú tienes que ir con el flow. You gotta go with the flow. You gotta go with the flow. Muévete, boom, corte. Y yo le dije, así es esto, sí. Y yo le dije, wow, pues vamos encima. Y empecé a dejarme llevar. Y es verdad, uno conduce allá de esa manera. No hay tiempo para señales y nada. Eso es, y si eres bueno, te vas acostumbrando, entonces vas poniendo las señales rápido. Y las pones, y las quitas, las pones, y te vas manejando, y entonces te vas acostumbrando. La gente, los New Yorkers ya están acostumbrados a eso. Pero el que viene de afuera, no es fácil acostumbrarse. Pero yo, como yo viví en esa área muchos años, me acostumbré. Y estaba por allá en Nueva York los otros días, y estoy ahí conduciendo, y esto y lo otro, y estoy ahí, y de momento hago un corte, ¿verdad? Está todo el mundo haciendo corte. Pues yo hago el mío, boom. Y una señora en la parte de atrás, que estaba detrás de mí, me da con mirar por el retrovisor
y me hace. Pero ustedes saben cuál dedo me sacó, ¿verdad? No fue este, fue el del medio. Y ustedes me pueden creer a mí que Juan Cubero, el evangelista, predicador, sin querer, reaccionó y le hizo lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Eso fue como un momento donde ella me saca el dedo y yo le hago para atrás. Y caí en cuenta y dije, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué hice? ¿Qué yo hice? Ay, Señor, perdóname, Señor, pero yo acabo de pecar. Dios mío, pero, o sea, mira, si te duerme, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, dice la palabra. O sea, eso es un decir. O sea, eso no lo dice la palabra, eso es un decir. ¿Ok? No lo vaya a buscar por ahí, no está en ningún versículo. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, pero ahí estamos, o sea, el que se duerme en el momento termina haciendo, o sea, termina pecando. Y yo me caí en cuenta y dije, ay, Señor. Y entonces yo dije, ay, Dios mío. Le saqué el dedo, pero fue que, o sea, automáticamente ella me lo sacó y yo lo saqué para atrás. Y después caí en cuenta. La naturaleza pecaminosa que está ahí y de vez en cuando quiere como que, she wants to sneak on you. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Quiere cogerte de sorpresa. Y por eso es que nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Porque podemos sacar el dedito y eso no es tan malo posiblemente. Pero ¿sabes qué? Y no lo digo que lo haga. Es la primera vez en 9 años que yo hago eso después que me acepté el Señor Jesús. Y me sorprendió. Y dije, ay, Señor. Yo dije, wow, o sea, Señor, tengo que cuidarme. Miren cómo, o sea, son como que avisos, como que el Señor te permite que te pase esas cosas para que tú te des cuenta. Mira, tú sabes, ten cuidado porque el pecado está a la puerta y te está acecha. ¿Ok? Hay una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? O sea, hay muchas cosas que verdaderamente que usted está batallando ahora mismo. Posiblemente su batalla no sea con el temperamento, pero posiblemente su batalla sea con alguna atracción que usted sabe que le está atrasando en su vida espiritual. Puede ser la pornografía, puede ser el sexo, puede ser la bebida, puede ser la música mundana que usted sabe que, ¿sabe qué? O sea, el crecimiento espiritual de nosotros conlleva mucho sacrificio. Alimentar a la nueva criatura significa hacer pasar hambre a la vieja criatura. Yo me acuerdo cuando yo acepté al Señor Jesús como mi salvador personal, yo tuve que sacrificarme. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y saben, una de las cosas que yo tuve que hacer, a mí me encantaba el merengue. Yo era merenguero de aquí, de mi hermano, era bajista de una orquesta aquí en Puerto Rico, bien conocida aquí en Puerto Rico, no le voy a dar promoción, pero y yo me crié entre 3 hermanos que los 3 eran músicos y cantantes y todo, y me crié en ese ambiente y me gustaba también el hip hop, porque nací en Estados Unidos, me gusta el hip hop. ¿Ok? Cuando yo vengo a los pies del Señor Jesús, yo entiendo que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana ¿la qué? La vida. Eso lo dice la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice que vuestro cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que yo entiendo y digo, espérate, si yo quiero crecer en el Espíritu, yo tengo que alejarme de lo carnal. Y empecé a parar de escuchar música que tanto me gustaba. Me alejé de cierto grupo de personas que eran mi grupo social. Al principio se hace difícil, porque en la vida nada llega fácil. Todo conlleva sacrificio y paciencia. Y ¿sabe qué? En ese momento me sentí solo. Porque entonces los panas míos me decían, chico, pero ¿cómo que tú estás en la iglesia el viernes, loco? ¿Cómo que qué? ¿Sociedad de qué? ¿De jóvenes? What? You crazy? Yo, we clubbing. Para el club que vamos nosotros. ¿Tú no vienes? Yo no puedo ir para allá. Ah, chico, tú no estás en nada. Mira, yo no estoy en nada. Tú no estás en nada. Y empecé poco a poco a alejarme. ¿Dolió? Claro que dolió. ¿Saben? Porque vinieron momentos donde me sentí solo. Me sentí solo. ¿Y sabe qué es la soledad? La soledad no es buena. ¿Ok? Me sentí solo. Me sentí como que
como que I'm played out, como dicen en Estados Unidos. O sea, no estoy en nada, ¿me entienden? Y ahí tuve que sacrificarme para caminar con Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús se sacrificó por mí y no dio excusa. Y se sacrificó por ti y no dio excusa. Así porque tú no puedes devolverle a él lo que él hizo por ti. ¿Sabe? El apóstol Pablo habla de esta guerra que estamos hablando aquí. Realmente no entiendo. Y este es el apóstol Pablo. No entiendo lo que me pasa. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. Fíjense, aquí el apóstol Pablo habla de una ley que hay ahora dentro de nosotros. Hay dos leyes: la ley espiritual y la ley carnal. Fíjense, y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita ¿dónde? ¿Dónde está el pecado? ¿En la calle? ¿Dónde está el pecado? ¿En el mundo? No, el pecado está ¿dónde? En mí y en ti. O sea, tú y yo somos pecadores. Tú y yo necesitamos un Salvador. Tú y yo necesitamos un cambio. Tú y yo tenemos que morir. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, mas vive Cristo ¿en dónde? En mí. Cristo quiere vivir en ti. O sea, eso significa que el yo tiene que morir. Tú tienes que morir. A Cristo le conviene crecer, mas a mí me conviene ¿qué? Menguar. Practiquen eso. A Cristo le conviene crecer y a mí me conviene ¿qué? Menguar. Así que el apóstol Pablo, entendiendo esto, dice: y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el ¿qué? El bien. Hermano, usted y yo no somos buenos. No te engañes creyendo que tú eres una buena persona. No somos buenos. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nuestro amor es un amor egoísta. Necesitamos tener el amor que Dios quiere poner en nuestro corazón, que es el amor ágape, el cual Dios demostró al entregar a su propio Hijo por nosotros. ¿Sabe cómo podemos demostrar que nuestro amor es egoísta? En Navidades. Si tú no me regalas, yo no te voy a regalar. Si tú no me regalas, yo no te regalo. Yo le dije a la esposa mía, yo no le voy a regalar a nadie, le dije. ¿Y por qué? Tú eres el Grinch. Y yo no soy el Grinch de Navidad ni nada de estilo otro, pero yo no lo voy a regalar a nadie. Y el que me quiera regalar a mí, que me regale. Y ahí yo voy a ver verdaderamente quién verdaderamente me quiere regalar. No me ha regalado a nadie. Somos egoístas. Nuestro amor, o sea, nuestro amor es interesado. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me llamas, yo te llamo. Si tú me quieres, yo te quiero. Si tú me respetas, yo te respeto. De lo contrario, olvídate del resto. O sea, nuestro amor necesita ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Nuestro carácter tiene que ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer. Fíjense, quiero, me gusta, me llama la atención, quisiera, tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo: quisiera hacerlo, yo quisiera ser una buena persona, yo quisiera ser un mejor cristiano este año, yo quisiera caminar con Cristo, yo quisiera dejar las cosas del mundo, yo quisiera dejar mi vida pasada, yo quisiera dejar de estar practicando lo que estoy practicando, pero no puedo. Solo no podemos. Como único podemos alcanzar en vencer el pecado es a través del Espíritu Santo de Dios, Cristo viviendo su vida en ti. Continuamos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así encuentro esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Fíjense,
En mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros. ¿Dónde? ¿Qué son los miembros? ¿Qué? La carne, mis ojos, mis oídos, lo que hablo, lo que toco. O sea, veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense, o sea, que esta ley, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, esta ley, ¿qué hace? Nos somete, nos domina, nos controla. Fíjense, aquí hay un problema grande. Si nosotros no invocamos la presencia de Dios, si nosotros no invocamos el Espíritu Santo de Dios, si no nos sometemos, si no nos negamos, si no tomamos nuestra cruz, si no hacemos lo que Dios pide de nosotros, el pecado nos somete, nos controla. El pecado nos controla. No solamente nos controla, que el pecado nos engaña. El orgullo nos engaña. La vanidad nos engaña, la maldad nos engaña y nos hace creer a nosotros que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Eso es lo que hace el pecado. Oh, yo no estoy tan mal, o sea, ay, eso de vez en cuando que me doy una cervecita, es de vez en cuando que me acuesto con mi novio, es de vez en cuando que hago esto, es de vez en cuando que hago lo otro. Yo no estoy tan mal, o sea, hay gente peor que yo y empezamos a justificarnos y empezamos porque el pecado nos engaña. El pecado engañó a Eva. ¿Quién es el pecado? Satanás. Fíjense, y nosotros, lamentablemente, al Eva y Adán pecar, heredamos la naturaleza ¿de quién? De Satanás. Fíjense, para eso Cristo viene a este mundo a morir en la cruz del Calvario para rescatarnos y darnos una salida para que nosotros hoy podamos tener su naturaleza. Pero para tener su naturaleza tenemos que reclamar su naturaleza. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo continúa diciendo y se llama a sí mismo entendiendo su problema. Miren lo que dice el apóstol Pablo y llega a la conclusión y dice: miserable, soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí está la contestación en el versículo 25. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, así dejando a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Miren, aquí el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, está confesando su debilidad. Está confesando, yo tengo un problema. Yo, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, tengo un problema. Pero entiende que su problema tiene solución. Y la solución se llama Cristo Jesús. La solución se llama Jesús. Cuando nosotros entendemos y reconocemos nuestra necesidad de Cristo, entonces Jesús puede trabajar en nuestra vida. Aquí en el capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol Pablo continúa diciendo: pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según ¿qué? Ninguna condenación hay para los que andan según el Espíritu. O sea que el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿sabes qué? Si tú andas según mis principios y si te sometes y me buscas, no hay ninguna condenación para ti. Pero para hacer eso tenemos que invocar la presencia del Señor. Tenemos que invocar el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que buscarlo. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que desearlo. Tiene que ser nuestra primera prioridad en nuestra vida. Tiene que ser lo primero en nuestra vida. El ser semejante a Cristo Jesús. Buscar su presencia. Buscar el bautismo del Espíritu Santo. El nuevo refrigerio diariamente. Ser llenos de poder diariamente. ¿Ustedes creen que un joven como yo, que estuvo metido en las drogas, que estuvo en las pandillas, que estuvo preso, que cogió una pistola muchas veces con el propósito de asesinar personas,
de la noche a la mañana puede cambiar su estilo de vida. ¿Cómo una persona, cómo fue que usted cambió? Si es que ha cambiado. Porque mire que yo me he encontrado con cristianos dentro de la iglesia que son peores que los asesinos que están en los caseríos a veces. Son más malos de corazón. Son más malos. Y yo me pregunto y digo, o sea, ¿cómo es posible? Porque claro, posiblemente usted nunca cogió una pistola en la mano, pero con la lengua tiene una espada, una metralleta, una R15, un M16, un AK-47, una Beretta, una 40, un M60 lo que tiene, una bazooka lo que tiene usted. En el mundo nadie juzga, en la iglesia juzgan. En el mundo a la gente no le importa, esto es un borrachón, véate de eso, ese es el problema de él. O sea, ¿cómo es que una persona puede cambiar? ¿Cómo es que Dios cambia a un Juan Cubero? En mi caso, yo le voy a decir cómo es que yo he podido lograr llegar a donde estoy. Y no he llegado a donde quiero llegar. Porque yo soy todavía un niño espiritual, un bebé. Sin embargo, aquí estoy después de 9 años, conmigo apostaban. Este no va a durar ni 3 meses. Juan le gusta el club mucho. Ese es mujeriego. Ya, tú vas a ver que cuando a la vez que una hermanita le pela el diente, tú ves cómo se va enredado. Así decían. Deja que en la iglesia lo pongan en disciplina. Tú ves cómo coge el pastor, le mete las manos. Deja tú a ver, Juan no. Y pasó el primer mes, y pasó el segundo mes, y pasó el tercer mes, y pasó el cuarto mes. Pasó un año y todavía están apostando. Oye, pero un año. Sí, a veces duran un año, así. Eso todavía están en la emoción todavía. Y pasó el segundo año y todavía cuestionaban. Vamos a darle 3 años y tomamos amor 3 años. Oye, en mi propia familia decían esto, ¿sabes? Yo me enteré. ¿Cómo es que podemos perseverar caminando con el Señor, pero no perseverando como hablamos ayer? Aquellas 5 vírgenes insensatas, sino perseverando como las 5 vírgenes prudentes. ¿Cómo? A través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben que la gran necesidad de nosotros hoy es vivir en el Espíritu? Es vivir en el Espíritu. Es caminar en el Espíritu. O sea, cuando yo digo caminar y vivir en el Espíritu, es caminar, es Cristo viviendo su vida en nosotros. Claro, no es un cambio de la noche a la mañana, sino es un cambio progresivo que vamos cambiando y poco a poco vamos siendo transformados de gloria en ¿qué? En gloria. O sea, el carácter de Jesús va ¿qué? Aplicándose. Ahora, Jesús no estaba en mí cuando yo saqué el dedo para atrás aquella señora. Fíjense. Así que tenemos que entender algo. O sea, claro, estamos caminando con el Señor, pero de momento la vieja naturaleza te hace que te agarra, ven acá. No, y tienes que patearlo. Patealo, sacúdelo para afuera. Échalo, muévelo. Muévete. You got to kick it away. You got to push it away. Aquí el apóstol Pablo dice que no hay condenación para aquellos que están en Jesús, que están buscando, que quieren cambiar. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan según la carne, sino según el ¿qué? El Espíritu. Dice el versículo 5 aquí. Los que viven según la carne piensan en los deseos de ¿qué? Evalúese. ¿En qué usted piensa? ¿En qué usted piensa? ¿Cuál es su pensamiento diario? ¿Se levanta usted pensando en Dios por la mañana? Dándole gloria al Señor, aunque llueva, gracias Señor. Cuando sale el sol, amén, gloria al Señor. Hay problemas, Señor, gracias Señor. Gracias Señor. Una bendición, gracias. Te dieron trabajo, amén Señor. Qué lindo tú eres Señor. O sea, estamos constantemente, de vez en cuando se nos sale la vieja naturaleza, quiere pasear por ahí, pero luchamos y la reprendemos. En el nombre de Jesús te reprendemos, diablo. Y te reprendemos, vieja naturaleza. Y la reprendemos y seguimos en el nombre de Jesús caminando. O sea, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento tuyo? Nosotros mismos, evaluándonos nosotros mismos, podemos alcanzar a entender dónde estamos parados. Si estamos caminando en el Espíritu o estamos caminando en la carne.
Dice, porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. La inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y ¿qué? Y paz. Vida y paz. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta ¿a quién? A la ley de Dios. Ni tampoco puede, dice el apóstol Pablo. O sea que nuestra inclinación carnal, nosotros no podemos adorar a Dios en la carne, iglesia. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios ¿dónde? ¿Y cómo? En espíritu y en verdad. Así que el Señor te está diciendo de hoy que, ¿sabe qué? Tu adoración en la carne no es bien recibida. Tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que caer de rodillas como cayeron todos estos grandes hombres que hoy nosotros reconocemos como grandes hombres, pero que en realidad fueron hombres como tú y como yo, como Elías, como Juan, como Pedro, como Pablo. Todos estos grandes hombres que nosotros hoy respetamos y admiramos y los llamamos apóstoles y siervos y profetas de Dios, fueron hombres que vivieron en la carne, o sea, fueron hombres que se nacieron en una naturaleza pecaminosa, pero no permitieron que la naturaleza pecaminosa que tenían ellos los dominara. No permitas que el pecado te domine. Es lo que el Señor te quiere decir hoy. ¿Sabe? El Señor quiere simplemente que sea el Espíritu Santo el que domine tu vida. Si el Espíritu Santo domina tu vida, dice la palabra de Dios, que tendrás vida y vida en abundancia. Así que los que viven, dice el versículo 8, estamos en el capítulo 8, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿No pueden qué? Fíjense, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Oh, yo creo en Dios. Llegó la Semana Santa, estaba comiendo pescado toda la semana. Se acabó la Semana Santa y estás ahora metido otra vez ya con el Bacardí, con el Don Q, y metido y fumando, bebiendo. La palabra lo dice claramente. No podemos agradar a Dios en la carne. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he podido, que me ha ayudado a mí a crecer, a crecer es la evaluación personal. Constantemente me evalúo, constantemente. O sea, saco un tiempo aparte y me pregunto, ¿dónde estoy parado yo? Este año he crecido espiritualmente, ¿qué he aprendido? O sea, ¿qué experiencia he tenido con el Señor este año? Y me evalúo, me pregunto. Y le voy a decir, la verdad es que a veces me evalúo y digo, saqué C. Cuando alguien lo critica a usted, es porque posiblemente usted no le cae bien. ¿Verdad que sí? Cuando alguien habla mal de usted es porque posiblemente usted no le cae bien a esa persona. Pero no porque usted no le caiga bien a esa persona no significa que ella no esté diciendo la verdad. Porque cuando usted no le cae bien a una persona, esa persona se va a dedicar a ¿qué? A buscar ¿qué? Su falta. Y te la va a traer a la luz. Mira, este es tu problema. Y entonces nosotros tenemos que ser sabios y astutos y decir, bueno, ¿será verdad? Dame evaluar. Fíjate, es verdad. No es que te va a hacer daño y te va a destruir, pero vas a decir, ok, tú lo tiraste con mala intención, pero yo lo voy a coger y lo voy a arreglar. Fíjense. ¿Sabes? Tú te miras en un espejo y te miras a ti mismo por las mañanas y te ves bonito, te ves lindo, pero a lo mejor te mira otro y dice, tú tienes una oreja más grande que la otra. ¿Tú viste la oreja tuya? ¿Tú te ves? Y no, ¿cuál? Si la oreja mía está bien. ¿Tú me entiendes? O sea, yo me miro en el espejo y para mí no hay problema porque no tengo pelo, pero usted me mira y dice, mira, este se quedó calvo. Para mí es un recorte. ¿Ve? O sea, yo siempre voy a buscar la manera de hacerme sentir ¿quién? Bien. Y el pecado, eso es lo que hace. Va a buscar la manera de hacerte sentir ¿qué? Bien en el pecado. ¿Te va a qué? A engañar, te condiciona. El pecado condiciona nuestra mente. Fíjense, nos condiciona, nos prepara, nos moldea. O sea, y nos hace pensar y te hace creer que tú estás bien si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros. El que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos
vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su espíritu que habita ¿dónde? En vosotros. Gloria sea el nombre de Dios. O sea, aquí tenemos una esperanza. Si el espíritu de aquel espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, tú le das la oportunidad de que entre en tu vida, Él va a coger tu vida y la va a transformar. Y va a haber una transformación total. Claro que de vez en cuando el enemigo te va a tirar y claro que vas a ser tentado carnalmente, pero vas a estar fortalecido porque vas a estar viviendo en el espíritu. Y mientras estés viviendo en el espíritu, vas a poder vencer los deseos de la carne. Los deseos de la carne no se van a posesionar sobre ti, no te van a someter a ti, no te van a controlar a ti, sino que tú vas a tener el dominio propio, el fruto del espíritu, el dominio propio que te va a dar a ti la autoridad para tú dominar tu cuerpo, tu mente, tus ojos. Fíjense, hay hombres que tienen el problema con mirar y ven unas piernas lindas y rápido hacen. ¿Usted ha visto? O sea, yo soy hombre, a mí me ha pasado. Y aquí estoy sinceramente hablando, a mí me ha pasado. Pero yo me he dado cuenta y digo, espérate, que el diablo es bien astuto. Y yo soy débil. Pero Cristo es fuerte. Y cuando he cogido, y cuando me he dado cuenta que estaba pasando eso, digo, Señor, aquí estoy, me arrodillo delante de la presencia del Señor. ¿Y sabes qué? Y yo he podido vencer esa debilidad como hombre. Al principio, cuando llegué a los caminos del Señor, era una guerra constante. Mientras uno va creciendo en el espíritu, eso va disminuyendo. Todos tus defectos de carácter, el Señor promete que pueden desaparecer cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo está viviendo en ti. Continúa diciendo, así hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, ¿y qué haréis? Viviréis. Si vivimos en el Espíritu, viviremos. Versículo 14. Todos los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Hermanos, cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, estamos en el buen camino. Yo no estoy diciendo que no vamos a andar por el valle de sombra de muerte, no. Dice la palabra de Dios que aunque ande por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Gloria sea el nombre de Dios. Todos los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, ¿cómo? Eso significa, papito Dios. ¿Sabes lo que nosotros podemos decirle a Dios? Tú eres mi papito. Señor, tú conoces mis debilidades. Jesús, tú viniste a esta tierra. Tú entendiste nuestra debilidad. Señor, tú estás intercediendo por nosotros. Tú conoces que somos débiles. Señor, ayúdanos. Y el Espíritu Santo, Jesús envía su Espíritu y dice, ahí está la fortaleza. Eso es lo que tú necesitas. Toma, yo te voy a dar la fortaleza para que tú venzas. Porque Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos. Enviaré el Consolador, al Espíritu de verdad. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos nosotros glorificados. ¿Sabe qué es esto? Tremendo. Somos glorificados por la sangre, por la justicia, por la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no hay excusa para seguir pecando, joven. Adulto, no hay excusa para seguir diciendo, es que yo nací con pecado, que yo me crié en un caserío, o me crié en un barrio, o mi esposo o mi esposa. No hay excusa. Porque el Señor nos está dando a nosotros la solución, el poder que tú necesitas para vencer todos tus defectos de carácter, tus traumas del pasado, que si te abusaron contigo y no puedes perdonar, el Señor te da el poder para perdonar.
No hay excusa ninguna. O sea, nosotros somos fáciles para excusar, para darnos excusas y no asumir nuestra propia responsabilidad. Yo le llamo a esto el síndrome de Adán. ¿Sabe cuál fue el síndrome de Adán? Posiblemente lo compartí anteriormente. El síndrome de Adán es este. Cuando Eva pecó, ¿qué hizo Adán? Comió de la fruta, ¿verdad que sí? Comió. Y entonces Dios vino por el huerto del Edén y encontró a Adán y le preguntó a Adán, ¿qué es lo que tú has hecho, Adán? Le preguntó. Dios sabía lo que había hecho. Dios sabe todo lo que tú estás haciendo. Dios conoce tus faltas. Dios conoce tus debilidades. Y Dios conoce tu pecado. Pero te está preguntando esta noche, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Entonces Adán cogió y le echó la culpa a Eva. El síndrome de Adán es este, mira, apuntar. Él tiene la culpa, no la tengo yo. Yo soy así porque papi me crió así. Yo soy así porque en casa no me dieron amor. Yo soy así porque en mi casa me crié en un hogar disfuncional. Yo soy así porque mi esposo me abandonó. Yo soy así porque me engañaron. Yo soy así. Y siempre estamos diciendo que somos así por la culpa de alguien. Pero en realidad la culpa la tienes tú. Asume tus responsabilidades. Y deja de estar quejándote por el pasado. Y mira hacia el frente, que hay victoria en Cristo Jesús. Si yo estuviese mirando mi pasado, estuviese todavía quejándome que mi papá me abandonó, que me crié en Covadonga, que me mataron a mi hermano, que me corrían de la escuela cuando chiquito, me querían entrar a puño, que esto, que lo otro, que abusaron de mí, que esto y lo otro. Estuviese quejándome por todo mi pasado y estuviese frustrado todavía y estancado en mi pasado y no estuviese haciendo lo que estoy haciendo hoy, predicando la palabra del Señor. Pero un día me cansé, dije, Señor, tú prometes en darnos a nosotros el poder. Así que yo lo quiero, Señor. Ven, cambia mi vida. ¿Tú quieres un cambio en tu vida? ¿Tú quieres verdaderamente cambiar en tu vida? Si verdaderamente tú quieres cambiar tu vida, entonces pídele al Señor. Dile, Señor, cámbiame. Y lo que el Señor te pida que deje, déjalo. Porque lo que no conviene, se deja. Considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables. Dice el apóstol Pablo, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. ¿Sabes qué? Te sacrificas ahora, claro que sí, te sacrificas ahora. Coges tu vieja naturaleza, la sacrificas. Buscas de Dios, te niegas a ti mismo, vas a estar luchando constantemente con la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Claro que va a haber una lucha, pero ¿sabes qué? Que la recompensa que Dios tiene para aquellos que venzan y triunfen, no se compara al sufrimiento que nosotros estamos pasando aquí en la tierra ahora. Cuando lleguemos allá arriba y nos vistan con esos mantos de gloria y nos pongan nuestras coronas sobre nuestras cabezas, todo el sufrimiento que pasamos aquí va a ser borrado de nuestro pensamiento. Viviremos por la eternidad con Cristo Jesús. Dice, además el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Joven, te va a ayudar en tu debilidad. Adulto, te va a ayudar en tu debilidad. Te va a coger y te va a fortalecer. Tu debilidad será fortaleza cuando Dios entra en tu vida. Cuando Cristo entra en tu vida a través del Espíritu Santo. Tu debilidad ahora es fortaleza. Porque no sabemos pedir, dice el apóstol Pablo. O sea, nosotros no sabemos pedir. ¿Sabe qué? Y es la verdad. Nosotros nos arrodillamos a orar y empezamos a pedir por todo lo que necesitamos materialmente hablando. Ay, Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, dame un buen trabajo. Señor, dame un novio, dame un buen esposo. Señor, dame esto. Señor, dame un aumento. Y todas esas cosas no son malas. Pero no estamos pidiendo exactamente lo que Dios quiere darnos. Sin embargo, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo gime, llora, clama. Mira lo que dice aquí. Porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo cuando lo tenemos en nuestra vida?
intercede por nosotros aquí en la tierra. Mientras Jesús, porque en realidad es Cristo. Cristo viviendo en ti. Cristo viviendo en ti. ¿Te gustaría tener a Cristo viviendo en ti? ¿Sabes? Es tener un ser perfecto viviendo dentro de ti. Un ser perfecto viviendo dentro de ti. Y su perfección, el mundo la verá en ti. Tu vida va a cambiar para siempre. Tú nunca serás igual. El que sondea los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En esta noche el Señor te está haciendo un llamado especial. Aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 nos dice a nosotros en el versículo 16: digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfacéis los deseos malos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. ¿Saben? Hoy el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y tú puedes ser uno de ellos en esta noche. ¿Sabe que la creación anhela la manifestación del Espíritu Santo? Y eso lo encontramos ahí en el mismo capítulo 8 del apóstol Pablo. La creación anhela la manifestación del Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Saben por qué hoy el mundo está como está? Porque la iglesia está como está. ¿Saben por qué el mundo está como está? Porque la iglesia está como está. Cuando la iglesia sea llena del Espíritu Santo, cuando nosotros empezamos a revelar el carácter de Cristo Jesús, y cuando el mundo vea a Cristo Jesús, cuando la creación vea a Cristo Jesús en usted y en mí, entonces el mundo se convencerá. No vamos a necesitar grandes campañas, ni grandes predicadores. No vamos a necesitar ni a Billy Graham, ni a Bullón, ni a nada. No. ¿Sabe qué? Simplemente usted, llena del Espíritu Santo, será lo necesario para que el mundo se convierta. Su carácter, su testimonio, su vida, el poder que habrá en usted a través del bautismo del Espíritu Santo será suficiente para que la creación entienda que Dios está aquí con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. La manifestación del Espíritu Santo, la creación lo anhela. ¿Y sabe qué? Eso va a pasar cuando usted y cuando yo verdaderamente nos sometamos delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios.